Hola, bienvenida, bienvenido a la presentación de esta comunicación titulada Alfabetización en Salud, análisis de la población migrante, una revisión de la literatura. El trabajo lo presentamos María Isabel Tobar Gálvez, que soy yo, Juan Francisco Rodríguez Gamal y Lionel Sánchez Bolívar. Bien, comenzaríamos por definir generalmente la alfabetización en salud. ¿Esto qué es? Pues un proceso que tiene como objetivo la adquisición de conocimientos, de motivación y de habilidades personales para comprender y obtener información, expresar opiniones y tomar decisiones relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud. Es algo que se conoce desde hace años, pero quizá seamos un poco más conscientes a raíz de la pandemia de la COVID-19. Eh, el problema aparece por una baja alfabetización sanitaria, en este caso concreto que hablamos. ¿Por qué? Porque es un importante factor de riesgo tanto para las situaciones de atención urgente como para el control de enfermedades crónicas. Eh, Ahora iremos desarrollándolo. Eh, la- ¿Por qué las poblaciones migrantes? Porque las poblaciones migrantes suelen tener una alta incidencia de baja alfabetización por múltiples factores, por ejemplo, como el desconocimiento del idioma, el nivel educativo que posean o ninguno de ellos, el propio movimiento migratorio que relega a un segundo plano este mantenimiento de la salud. ¿Qué ocurre? Estos factores realmente son difíciles de abordar en cuanto a los profesionales sanitarios, porque requiere de unas intervenciones concretas de apoyo a la alfabetización en estas poblaciones migrantes. La diversidad cultural, la barrera lingüística y las diferencias entre los sistemas de salud, por ejemplo, entre los países de origen y el país de acogida, en este caso estaríamos hablando concretamente de aquí, de la ciudad autónoma de Ceuta, pues pueden dificultar una comunicación efectiva y una comprensión de la información de la salud. ¿Por qué una revisión de la literatura? Pues porque en alfabetización en salud, porque en la población inmigrante es crucial para comprender cuáles desafíos específicos existen y a los que nos enfrentamos y diseñar estrategias efectivas de intervención. Se identifican diversos enfoques, como por ejemplo el materiales multilingües, capacitación de personal sanitario en competencia cultural y lingüística y colaboración con comunidades migrantes y organizaciones de base. Además de esto, es importante considerar las diferencias socioeconómicas y las barreras estructurales a las que se enfrentan las poblaciones migrantes, como por ejemplo el acceso limitado que puedan tener a los servicios de salud, o la discriminación y la falta, un factor importante, la falta de documentación legal. Estas condiciones lo que pueden hacer es aumentar aún más esa vulnerabilidad de estas personas y su capacidad para comprender y acceder a la información y a los servicios de salud. En conclusión, el análisis de la población migrante en relación con la alfabetización en salud destaca la necesidad de abordar las barreras específicas a las que nos enfrentamos. Y esto requiere un enfoque holístico que considere no solo las habilidades de escritura, sino también las competencias culturales, lingüísticas, condiciones socioeconómicas, barreras culturales. En definitiva, abordar estos desafíos nos ayudan a poder trabajar, a identificar con qué debemos trabajar y trabajar hacia una equidad en salud y mejorar el bienestar de las poblaciones migrantes y, por ende, a las poblaciones que reciben a estos migrantes, ¿no? En este caso, la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo entonces que nos planteamos en este trabajo es identificar a través de
una revisión de la literatura aquellos predictores potencialmente modificables de la alfabetización en salud en poblaciones migrantes o transfronterizas similares a la de la ciudad autónoma de Ceuta. Esto se lleva a cabo a través de una revisión sistemática de la literatura de acuerdo con los criterios PRISMA, que es la imagen que se puede ver en la transparencia. Se hizo en las principales bases de datos como PubMed, Web of Science y Scopus, usando como estrategia de búsqueda las palabras Health Literacy and Migration or Immigrants. Los resultados obtenidos los registros identificados en la base de datos fueron un total de 881, de los cuales se eliminaron los registros duplicados, que fueron un total de 228, con lo cual nos quedaron 653 artículos o registros en los que se realizó el cribado por título y resumen. De ese total, finalmente nos quedamos con 136 registros a texto completo para evaluar la elegibilidad. ¿Cuáles se excluyeron? Los no centrados en el objetivo, otros en los que el diseño de estudio no era lo que se requería y otros en los que la población de estudio, pues, aunque inicialmente parecía que era realizado en inmigrantes, pues no lo fueron. Con lo que nos quedó un total de 25 estudios, que son los que se incluyeron en los resultados. Los resultados, que se ven un poco regular, pero paso a la discusión, que es quizás más interesante. La privación económica fue el factor predictivo más potente de una alfabetización en salud baja, seguido del estatus social, la educación, la edad y el sexo. Estos resultados son resultados en población general, pero pueden hacernos sospechar que los resultados en la alfabetización en salud en poblaciones vulnerables como la población migrante pueden ser aún peores. De hecho, los estudios muestran cómo la baja alfabetización en salud parece ser más prevalente en grupos especialmente vulnerables y los refugiados. Los resultados demuestran que tener una alfabetización deficiente o una habilidades numéricas limitadas es un factor de riesgo independiente de una peor salud, debido a los errores de medicación y a una comprensión más deficiente de la enfermedad y de los tratamientos. Eh, es más difícil, ¿no?, llegar a estas poblaciones, puesto que hay una dificultad en esta comunicación. Pero además también se ha evidenciado la importancia que esta alfabetización en salud tiene en el autocuidado en enfermedades crónicas, con lo cual sería en este análisis, ¿no?, uno de los resultados en los que nos deberíamos focalizar, ¿no?, en estas enfermedades crónicas. Esto además tiene un impacto en el gasto total sanitario, en la atención sanitaria, ¿no?, ya que conduce a una mala gestión de la salud de un grupo considerable de población residente en Ceuta, de este corte, ¿no?, de población migrante con una cierta vulnerabilidad. O sea que es un factor a tener en cuenta también. La evidencia científica también respalda la idea de que la baja alfabetización en salud es un desafío significativo en poblaciones migrantes, porque hay estudios previos que han revelado que la falta de recursos económicos eh, es un factor predictivo de la baja alfabetización en salud. Estos factores que ya hemos nombrado, ¿no?, el estatus social, el nivel educativo, la edad y el género también concretamente, hacen que son factores que ya se observan en la población general, o sea, son similares, eh,
en los estudios que hemos encontrado, vemos que el resultado es peor en estas poblaciones vulnerables. Y cuando hablamos de migrantes, recordamos que también estamos hablando no solo de migrantes, sino también de refugiados, que en esta ciudad autónoma también hay una población presente importante de refugiados. Em, Este escenario, como ya decíamos, en este escenario hay que tener en cuenta, volvemos a incidir en el gasto sanitario, que es uno de los principales recursos frente a los que nos enfrentamos en este proceso, ¿no? En esta ciudad donde es un factor relevante, puesto que la concentración de este tipo de población es bastante importante. Entonces, en este sentido, es fundamental abordar la baja alfabetización en salud en la población migrante a través de intervenciones adecuadas. ¿Cuáles serían estas intervenciones, no? ¿Cuáles podríamos aportar? Pues pueden incluir desarrollo de materiales de información y educativos culturalmente sensibles y adaptados a los diferentes idiomas, perdón. No solo hablamos en esto, no hablamos solo de infografía, hablamos de ir más allá. Grupos de trabajo exclusivos para este tipo de población, adaptaciones lingüísticas, etcétera. Asimismo, también es importante fomentar la comunicación con la colaboración con las comunidades, las distintas comunidades de migrantes o las organizaciones locales, ONG, para que nos ayuden a tener una atención de calidad y equitativa. En resumen, o para terminar esta discusión, podríamos decir que la revisión de la literatura, lo que ha destacado ha sido esa alta prevalencia de baja alfabetización en la población migrante y su impacto negativo en la gestión de la salud. Eh, que abordar este problema requeriría enfoques integrales que se consideran tanto las barreras en las que se consideren tanto las barreras económicas como socioculturales y las necesidades específicas de cada uno de los grupos. Esto es importante para mejorar la salud, la salud, para conseguir una equidad en salud y obviamente recordemos que la salud no solo de esta población migrante, sino en definitiva de toda la población general de la ciudad autónoma de Ceuta. Por lo tanto, la conclusión a las conclusiones que ya llegaríamos, pues es necesario que nos centremos en valorar estas poblaciones cuando se plantean, lo importante cuando se plantean eh, intervenciones en salud equitativas hacia la población migrante, es necesario que evaluemos sus deficiencias o potencialidades en capacidad, ¿no? A base de datos científicos, sobre todo para adquirir indicadores que nos ayuden a actuar de forma adecuada a las habilidades y las necesidades de la población. Em, la alfabetización en salud es una consideración clave en la atención al paciente, ya que afecta, como dijimos al principio, al inicio de esta comunicación, afecta la capacidad de un individuo para tomar decisiones y sobre todo apoyar la autogestión de la salud. Con lo cual, en la actualidad, un enfoque esencial a tener en cuenta en la gestión de los pacientes, de todos en general y específicamente, como hemos puesto de relieve aquí en este trabajo, en las poblaciones migrantes, que en la ciudad autónoma de Ceuta, como todos sabemos, es una población relevante. Una pequeña bibliografía del trabajo. Y agradecemos el tiempo que nos han dedicado a escucharnos y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, sugerencia que nos queráis plantear en el foro del Congreso. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya resultado interesante. Un saludo.